En el autoconocimiento partimos de lo superficial para ir hasta lo más profundo de tu interior. Pero quiero aclararte que esto no se logra viendo un solo video, porque la autoindagación es un proceso y sobre todo es un estilo de vida. Te lo digo porque quiero que lo tengas bien en cuenta, para que no te desesperes en este camino de autoindagación, ¿sí? Por el video de hoy, lo primero que tienes que saber es que de todas las emociones que existen, hay una que está siempre presente en todos nosotros. Es una emoción que forma parte de nuestro instinto y por lo tanto es algo muy natural en nosotros. Esta emoción es el miedo. El miedo existe dentro de nuestro instinto como un sistema de defensa. Es algo que está en nosotros, seamos conscientes o no de esto. Y como forma parte de nuestro instinto, nos hace reaccionar instintivamente. Mucha gente dice, no, yo no tengo miedos. Y es que generalmente no somos conscientes de nuestros miedos, pero están presentes y limitan nuestra vida todo el tiempo. Muchas veces el miedo nos ha llevado a tomar decisiones impulsivas y después nos preguntamos, ¿por qué actué como actué? ¿Por qué dije algo que no esperaba decir? ¿Por qué de repente me salió esa reacción? Pues todas estas reacciones tienen que ver con nuestros miedos básicos. Generalmente estamos reaccionando por un miedo que no hemos identificado. Por eso lo mejor que podemos hacer es indagarnos para identificar cuáles son esos miedos. Saber que los tengo, saber que están presentes en mí y saber cómo funcionan, porque estos miedos me roban mi energía vital. Así que primero es necesario identificarlos para luego poder empezar a desensibilizarlos y así poco a poco los vamos a ir eliminando de nuestra vida. El cómo se los voy a enseñar en otro video. Hoy solo vamos a identificar cuáles son nuestros miedos, porque yo no puedo trabajar sobre algo que no conozco, sobre algo que no comprendo cómo funciona o si yo ni siquiera lo he reconocido dentro de mí. Cuando tú no reconoces cuáles son tus miedos, lo único que pasa es que vives con sus resultados y tienes unas consecuencias. Por ejemplo, estás con una pareja que te trata mal, pero tú sigues ahí por algún miedo del que no eres consciente. O tal vez tienes problemas con tu mamá, o ya te peleaste con tus hermanos, o con tus compañeros de trabajo, o te preocupa algo de alguno de tus hijos, tal vez te sientes sola o solo. Pues todo esto está relacionado con un miedo que tú no has identificado. Por eso, para que comprendas por qué sucede esto, te voy a explicar de dónde vienen los miedos. El miedo se desarrolló en los primeros pobladores del planeta hace miles de años, cuando no estaban civilizados y vivían en cuevas. Estaban desprotegidos y podrían ser fácilmente atacados por alguna fiera salvaje. Por eso se les desarrolló el miedo como un sistema de alerta para que pudieran estar atentos y para que pudieran defenderse, porque era la única manera de preservar la vida. De esta manera, el instinto del miedo se nos quedó en nuestra genética y ahora lo llevamos de generación en generación. Podríamos decir que el miedo es como una programación que está en nuestra genética para que se nos active de forma automática cuando sea necesario. El problema es que hoy en día ni vamos a ser atacados por un león, ni nos va a perseguir un oso o un tigre, pero a nosotros se nos sigue activando el miedo y por lo tanto seguimos estando alertas para defendernos. Son 4 los miedos básicos que existen y todos los demás miedos se derivan de uno de estos 4 miedos. Así que te voy a decir cuáles son para luego explicarlos con detalle. Tenemos el miedo a perder, el miedo a enfrentar, el miedo al abandono y el miedo a la muerte. Obviamente existen más miedos, pero como les digo, todos los demás miedos se desprenden de uno de estos 4 miedos básicos. Por ejemplo, si yo tengo miedo a que mi madre muera, estamos hablando de un miedo a perder.
Cualquier miedo y todos nuestros traumas están relacionados con uno de estos 4 miedos. Estos miedos los podemos ver de manera muy clara en cualquier ser vivo que habita en la naturaleza. Pero lo mismo ocurre en los seres humanos, con las diferencias de que nuestros miedos se reflejan en nuestros problemas de la vida diaria. El ser humano solo enfrenta 4 tipos de problemas en la vida, y estos son problemas en sus relaciones, problemas en su economía, problemas de salud y problemas de adaptación. Cada uno de estos problemas está relacionado con los 4 miedos básicos, porque a su vez cada uno de estos miedos nos genera uno de estos problemas. Así que te voy a explicar cómo se relacionan los miedos con nuestros problemas para que te vayas indagando y para que vayas viendo con cuál de estos miedos o problemas te identificas. El miedo a perder genera problemas en tus relaciones. El miedo a enfrentar genera problemas de escasez. El miedo al abandono genera problemas de ubicación. Y finalmente, el miedo a morir genera problemas de salud. El miedo a morir no significa que tú literalmente tengas miedo a morirte. En realidad, lo que hay detrás del miedo a morir es que tienes miedo a los peligros de la vida. El mundo te parece un lugar peligroso, donde es difícil sobrevivir, y este miedo se refleja en aspectos donde una persona se siente insegura o inseguro. Te sientes vulnerable y probablemente piensas que necesitas protección porque algo grave te puede suceder. Normalmente son personas que no aceptan su realidad y prefieren evadirse porque no les gusta lo que tienen. La mayoría de estas personas que tienen miedo a morir son personas que no disfrutan, se sienten insatisfechas, se quejan todo el tiempo y necesitan la aprobación de los demás para hacer cosas en su vida. Si no tienen la aprobación de los demás, pues no hacen nada. Por eso el miedo a morir. En realidad es un miedo a no hacer nada con su vida. Los problemas de relaciones son cuando una persona tiene dificultad para llevarse bien con los demás. Puede ser que tengan problemas con su pareja o que tengan problemas con alguno de sus hijos. Tal vez les cuesta trabajo tolerar a la suegra o se pelean con el hermano, con la amiga. Generalmente enfrentan problemas para convivir armónica y pacíficamente con los demás. Puede ser que tengan problemas con una sola persona o puede ser que tengan problemas con muchas personas. Les cae mal su jefe, les cae mal sus compañeros de trabajo y siempre están viendo en qué se equivocan los demás. En el fondo, estas personas lo que tienen son miedo a perder. El miedo a perder genera problemas con las relaciones. Por el miedo a perder, yo daño mis relaciones. Cuando tengo miedo a perder, se me dificulta tener una relación de convivencia pacífica y armónica. Ahora bien, los miedos no surgen de un momento a otro. Generalmente los miedos surgen de un trauma y puede ser que tú identifiques fácilmente que sí, que efectivamente tienes un miedo muy fuerte. Y vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que cuando tú eras niño o niña, tus papás se fueron de viaje y te dejaron al cuidado de tu abuelita o de una tía y tú dentro de ti te sentiste abandonada o abandonado. No podías entender que tus papás iban a regresar. Tú solo te diste cuenta que de repente se te desaparecieron tus papás y entonces de estar acostumbrada o acostumbrado a despertarte y sentir esa protección de tus papás, de repente tus papás ya no estaban y tú no podías entender que iban a regresar. Por eso se te desarrolló el miedo al abandono. Fuiste creciendo y con el tiempo el miedo al abandono se hizo fuerte en ti. El miedo al abandono genera forzosamente problemas de ubicación. Es la forma en la que tú puedes darte cuenta, porque este miedo de abandono genera la reacción de la protección. Una persona que tiene miedo a ser abandonada se vuelve proteccionista y genera problemas de ubicación.
o de lugar. Por lo tanto, si yo tengo un fuerte miedo al abandono, voy a batallar para encontrar mi lugar de ubicación y para adaptarme al lugar donde la vida me ponga. Por otro lado, el miedo a enfrentar genera problemas de escasez. Estos problemas surgen cuando una persona no se siente capaz, cuando la persona cree que no tiene las habilidades para hacerle frente a lo que se le pide. Y estos problemas de escasez los podemos ver en las personas que tienen problemas de dinero. Quizá se les dificulta conservar sus empleos o conseguir clientes, quizás tienen muchas deudas o tienen problemas de escasez. Se pueden presentar de diferentes formas, pero de cualquier manera lo que hay de fondo es un miedo a enfrentar. Y este miedo a enfrentar les provoca problemas que tienen que ver con sus recursos o su economía. Como ya pudimos darnos cuenta, siempre nuestros comportamientos están generados por algún tipo de miedo, y estos miedos son los que nos van a causar algún tipo de problema en nuestra vida. Así que para descubrir cuál es el conflicto emocional que nos causa somatizar la fibromialgia, tenemos dos opciones para indagarlo, ya sea indagando el miedo que está más fuerte en mí, aquel miedo a enfrentar, miedo al abandono, miedo a perder o miedo a morir. Y si no identificas fácilmente alguno de estos miedos, entonces tira por el lado de los 4 problemas que están relacionados con los miedos. Reflexiona si tienes problemas de relaciones, si tienes problemas con tu pareja, con tus hijos, con tu madre o con alguien más. O si tienes problemas de escasez, si no tienes dinero, si tienes muchas deudas, si te cuesta conseguir empleo. ¿O será que tienes problemas de ubicación? Quizás eres un inmigrante y te sientes inseguro en el lugar donde estás. ¿Será que estás en un empleo que no te agrada? ¿O será que te cambias de casa constantemente? Revisa por el lado de la inseguridad también. ¿Será que no sabes qué hacer con tu vida? ¿Te sientes solo o sola? ¿Prefieres evadir tu realidad? ¿No tienes lo que quieres? Escríbeme ahí en los comentarios cuál es tu miedo dominante o cuál es tu problema dominante. ¿O tienes más de alguno? No te preocupes. Todo esto es un proceso de autoindagación y la información que hoy te compartí te va a ayudar bastante. Además, recuerda que si te surgió alguna duda, me la puedes dejar ahí en los comentarios. Yo te voy a contestar lo más pronto que pueda. O si prefieres una atención personalizada, te dejo mis datos de contacto ahí en la cajita de descripción. Yo me despido por hoy, pero te veo en el próximo video, porque vamos a seguir profundizando en los miedos y los traumas. No te los pierdas.